La máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El Café Lungo de www.copano.news en La Clave 92.9. Andrea Hartung, destacada periodista, influencer y experta en True Crime, está con nosotros. Buenos días, Andrea. Hola, Andrea. Hola, ¿cómo están? Bien. Una persona dulce como tú, ¿por qué estás metida en el mundo del crimen? ¿Dulce? Sí. ¿Qué tan seguro estás? No, pero es una persona amable, digamos. No, sí, es verdad. Bueno, yo no tengo duda de que Carlos Pinto sea un hombre muy amable también. Muchas lecturas. No, es que el mundo del True Crime al final es un mundo que busca entender la mente humana. Es eso. Queremos saber qué es lo que pasa en esas cabezas retorcidas de gente horrorosa que nos llama la atención cada vez que vemos en las noticias. Uh-huh. Y que quedan con la historia ahí y muchas veces no se redondean. Andrea está con Archivo Criminal, libro de Editorial Planeta y podcast homónimo que cuenta esta historia de crímenes y otros asuntos. Sí, este libro llega también en una era en donde el True Crime es una tendencia, no solo en Chile, sino que en todo el mundo. ¿Qué te llevó a escribir de esto? Igual y no solo a escribir de esto, pues tú hacías lives en pandemia, después podcast, empezó a crecer muy rápidamente. Es una cosa muy divertida porque para el periodista promedio, este tipo de temas, como casos más crudos, casos más noticiosos quizás, es el trabajo y moda, belleza y tendencia es el hobby. Durante mis 10 años de carrera, yo me he especializado en moda, belleza y tendencia. Al revés. He trabajado en Paula, en Mujer, en agencias de comunicación, y mi hobby siempre fue leer sobre asesinos, psicópatas, ver los documentales. O sea, del anverso total. Totalmente. ¿Y cómo empezó? Empezó porque, como buena periodista, a mí todavía me ha encantado intrusiar libreros. Y intrusiando un librero, encontré un libro muy viejo, roñoso, que se caía a pedazos y que era Helter Skelter. Y que es la investigación de Vincent Bugliosi que lleva a detener a Charles Manson. Entonces ahí entro como en este mundo que no tiene fin, porque termino el libro, pero están los videos en YouTube, está el juicio, hay reportajes, entonces uno es capaz de entrar como en vorágines y en hoyos negros, así que sin final, cuando entras en casos de True Crime, y eso me parece muy interesante. Qué buena, que tú estás haciendo, metiéndote en el True Crime, que ha estado en la palestra por distintas cosas. Voy a ir por parte. La primera es que salió un artículo, la gente que le gusta el True Crime es casi una bandera roja porque podría pensar que está pensando cuestiones raras y le gustan estas cuestiones. El segundo punto, este capítulo de Black Mirror de la nueva temporada, donde ponen a un grupo de una pareja que se vuelve un true crime, se vuelve muy famoso y exploran cómo se crean y cómo se genera el morbo a partir de eso. Y tercer punto, las investigaciones que realizó el periodista Rodrigo Fluxá. En este caso está ahora con Ana Cook, un podcast que está disponible, pero también ha hecho Daniel Zamudio. Ha hecho varias investigaciones al respecto. Entonces el True Crime es todo un mundo que ama allá el periodismo y que pasa a la ficción y genera una fascinación. ¿Por qué pasa esto? Y si tú crees que es una red flag que te guste o no. Tengo tantas opiniones sobre eso. Dale con todo. El debate del red flag del crimen. ¿Somos criminales que no dejamos salir a nuestra cuestión y por eso nos encanta? Es que no es un red flag del crimen y no es un red flag del true crime. Es porque, y perdón si me voy a una bola, dale no nomás. Dale. Pero siento que estamos en una sociedad donde constantemente las cosas que nos gustan a las mujeres principalmente son red flags. Yo soy una red flag con patas. Me encanta Taylor Swift. Me desperté escuchando Speak Now, Taylor's Version, que salió a medianoche. Me encanta el True Crime, porque todas las cosas que le gustan más a las mujeres, que te sacas selfies, que haces lives, que no sé cuánto, o sea, todas las cosas que está comprobado que el mayor porcentaje de usuarias o de personas que les gusta son mujeres, resulta que son red flags. Y eso Estoy es de muy acuerdo. interesante. ¿Sabes qué? Basta. En algún momento esto lo plantea José Miguel Villot, que mentor mío y que además inventó toda una generación de comunicadores. Él planteaba que a la hora de hablar de fútbol, nadie cuestionaba que en las poleras del fútbol hubieran auspiciadores en el bloque deportivo. Y que todo el periodismo dice, no, nosotros no metemos auspicios. Pero en el bloque deportivo aparece gente con en su pecho marcas. Pero a la hora de hablar de espectáculo, farándula, que es un contenido de consumo liviano por parte de personas que están en la casa, que por esta sociedad patriarcal en su mayoría son mujeres, eso era malo. Entonces todo, no a la farándula, etcétera. Pero claro, tiene que ver con esta fenomenología que de verdad es
digamos, un encuadre machista sin darnos cuenta probablemente en muchos de los casos, y en otros sí, por supuesto. O sea, totalmente. Yo no he visto ningún artículo diciendo que si no va al cumpleaños de tu mamá porque juega el superclásico es una red flag. Quizás una red flag. Quizás lo es, pero no sale. Pero no lo veo claro. publicado. No hay un en ningún análisis. lado. Ya bueno, pero por algo pasa también esto que te contaba, que las investigaciones, por ejemplo, de Rodrigo Fluxá, en tu caso, tu libro Archivo Criminal, que ya está disponible en las mejores librerías y también se puede encargar por internet. En las mejores, en las peores, en todas estas. En las peores Todas también. las Impresionante. librerías. Peores Ese trabajo librerías. de Planeta. Y quizás te esté en la cuneta a esta altura. Ojalá, me encantaría verme pirateada, lo La cuneta firmaría. en San Diego, en alguna de las... Ese es el momento de... Sería bueno que la librería sea en las principales cunetas del país. Ando con un plumón, si lo veo afuera del metro Exacto. Ñuble, yo lo firmo. La gente de Planeta. Detrás de un libro como este hay un trabajo de distribución, Sí. de edición, de impresión, de De trabajo. marketing Es tremendo. después. Sí. Sí, y es una pieza cultural. Sí, entonces mi pregunta Sí. es, a propósito de lo que te comentaba en la pregunta sobre la fascinación que generan la serie Dahmer, las investigaciones de Fluxá, que yo te decía, ¿cómo se enmarca esto al final? Si no es una red flag, es una fascinación, y en verdad todo un género que genera mucha adhesión hoy en día. Sí, y ha generado adhesión, ¿sabes qué? Desde siempre. Ni siquiera hace décadas, hace cientos de años. Yo para los podcasts, para los lives, incluso para este libro, busqué mucha información en el sitio de Memoria Chilena, donde encontré escritos de 1914, con unas cagüines increíbles, que eran true crimes de la clase alta, que no sé quién mató a quién, que se acostó con no sé cuánto y que luego el mozo llegó. Después tenemos Carlos Pinto, o sea, Sí. de verdad que el true crime, Loon cuando empezó, Loon era puro true crime, era Crónica Roja. Bueno, la cuarta también. La cuarta, Bueno, Crónica sí. Roja. Sí. Sí. Bueno, el libro de Alberto Fuguet, Tinta Roja, Exacto. que también explica como la interna de una sección policial de un diario popular y cómo al final eso era lo más importante, lo que más vendía. O sea, hoy día se llama True Crime, pero ha tenido un montón de nombres y yo creo que el interés está, por un lado, el morbo, que no se puede negar. O sea, cuando la gente estaba expectante a ver qué parte de Hans Pozo aparecía después, era morbo, no era nada más que eso. Por otro lado, está el tema que les decía al principio, que es la investigación de el por qué. Cómo alguien llega a hacer esto, cómo alguien llega a caer víctima de cultos y sectas, por ejemplo. Cómo alguien que tenía una carrera profesional, una familia, una vida normal, por así decirlo, termina en una secta de ovnis. ¿Y por qué terminan? Yo no tengo visiones de todo esto. Tu madre de familia, etcétera. El podcast se llama, me está preguntando, ¿cómo se llama el podcast? El podcast se llama Archivo Criminal. Facilísimo, libro y podcast, mismo nombre. Está bien, po. Y No perderse. tiene importantes productoras. Oye, importantísimas, las mejores de este país. Sí, las amigas producen el podcast de Andrea. Quiero hacer un link con eso. En todo lo que has visto, ¿por qué caen? Principalmente no caen ni porque son tontos ni porque son locos. Y eso a mí me encanta recalcarlo. Porque uno ve ahora cuando salen cultos nuevos y la secta no sé cuántito, tú decís, pero o sea, siempre son las mismas red flags, siempre son los... ¿Cómo caen de nuevo? Es un Todos patrón. sabemos. No son muy originales estos líderes de culto. Pero es porque son personas que, uno, tienen pocas redes, que están pasando por un mal momento. Y cuando digo pocas redes, digo que de repente están con problemas en sus lazos familiares, o acaban de salir de un matrimonio o de una relación larga, se cambiaron de carrera. Y Habrá están una estructura. Están como pollitos perdidos. Todo el mundo te dice que eres tonto, que eres malo, que no eres suficiente, y llega una persona carismática, angelical, tan buena, tan desprendida, que solamente te quiere ayudar a cambio de que lo dejes todo y sigas su forma de vivir. Qué miedo. Y que eso después se convierta o no en quemar una guagua en la hoguera, bueno, Es un Terrible. paso. de 0 a 1000. Pero no siempre pasa. Pero sí pasa que te aleja, pasa que te dejas sin otras redes más allá del grupo. Y eso te convierte en una persona muy susceptible a que el día de mañana, cuando te digan, oye, comete algo horrible, tú no lo pienses tanto. Es como la cienciología. La cienciología no empieza contándote que Zenu y los volcanes y las vidas y las almas. No, empieza con terapias de autoayuda. Y eso Va es de un menos a factor más en común siempre. Exacto. de lo que vamos a encontrar en tu libro Archivo Criminal. Así es. ¿Qué fue lo que te llevó a hacer el libro, Andrea? Porque podríamos habernos quedado con los lives, con podcasts. ¿La gente te lo pedía también? Sí, en parte sí. Bueno, el libro nace antes que el podcast. Ya. El podcast todavía no estaba al aire cuando surge la idea de hacer el libro, pero ya estaba en conversaciones. Como yo soy periodista, cuando me llaman de la editorial porque habían visto los lives, le iba bien los lives y todo, me dicen, ¿te gustaría hacer un libro? Como que no lo dudé, porque cuando uno
estudia periodismo, como que tú decís, es el sueño, pero cuando alguien se me va a acercar y me va a decir, ya, yo te hago un libro. Obvio, ¿de qué? Exacto. Entonces fue como, sí, obvio, al tiro, y para mí fue una oportunidad muy rica de retroalimentar el podcast con el libro y el libro con el podcast, porque a través del podcast iba investigando nuevos casos y a través del libro les daba un marco teórico, les daba contexto, le daba peso de expertos, de papers, de reportajes. Entonces la verdad es que hacer los dos a la vez fue un proceso súper rico. Qué buena. Oye, la Vanina Rosenthal estuvo acompañándote en la Sí, mi presentación de este jefecita. libro. ¿Cómo está Buzz Content? Encuentro Qué increíble. bueno que me lo el preguntas. Instagram. Nosotros estamos muy emocionadas porque por estos días estamos grabando un podcast de Bad Content. Sí, qué choro, qué entretenido. Sí, es como que siento que los podcasts, y aquí Nico, yo creo que va a estar de acuerdo conmigo porque somos de la misma generación blogger. Gente que pasó por Pánico, Disorden. O sea, si el 2000 Google son muy buenos. Google son muy buenos. Si el 2006 había que tener un blog, un changa, un live journal, hoy día no puedes no tener un podcast. Es como los podcasts son los nuevos blogs. Obvio. Estoy de acuerdo. Más para un medio, más para Yo periodistas. siento que son como una banda de rock los podcasts. Son como un así, como en mi época tenía su banda. Y así Igual que ustedes periodismo, con la así, pero- Sofi y con la Vanina son como una banda de rock. Somos una banda, somos como somos una banda de pop, Sí, yo te diría. eso. Son Denver o marineros. Somos Como como- las nuevas Spice Girls, una cosa así. ¿no? Cantan. La idea de nuestro podcast que estamos armando en Buzz Content es que sea noticioso. Es como, somos un grupo de infotainment. Claro. Información y entertainment. Tratamos como de mezclar esas Muy cosas, bien. tenemos entrevistados, así que está bien bueno. Lo vamos Las a mejores. monitorear. Sí. Saludos a ellas. Tenemos que agradecerte por esto que es Archivo Criminal, que está ahí presente. Vayan y a comprarlo. que pueden buscarlo como gran ítem del fin de semana, nuestro recomendado para el fin de semana, a través de nuestras redes sociales. Y la seguimos en redes sociales a la Andrea también. Andrea, ¿cuáles tus redes? Andrea Hartung, que es Hartung, en Instagram y en TikTok subo varios videos al día sobre casos que van pasando minuto a minuto y es andrea.hartung. Porque Andrea Hartung ya estaba tomado. No, ya, Por bueno. mí misma, pero no supe cambiar la clave. Boomer. Menos era por ti misma. Andrea Hartung, muchas Gracias, gracias Andrea. por estar Gracias con a ustedes, nosotros. que estén muy bien. Te pasaste. De la máquina del café al trabajo, la máquina del café está encendida. Escucha este podcast en Spotify, El Café Lungo de www.copano.news. La clave 92.